El primer concepto que quiero que tengan claro es que los kilovatios es la potencia y que los kilovatios hora es la energía. Los kilovatios, por ejemplo, es la velocidad a la que sale el agua de la manguera y los kilovatios hora es la cantidad de agua que hemos acumulado. Y el último concepto es que cuando nosotros damos al interruptor de la luz, esa energía que nos está dando la lámpara se está produciendo en el mismo instante en todos los generadores de nuestra isla en este caso. ¿Por qué? Porque es una red eléctrica. Entonces, la potencia consumida siempre va a ser igual a la potencia generada, pero la potencia demandada puede ser mayor o menor. Por ejemplo, si de repente hace mucho frío y todos activamos la calefacción, si demandamos más potencia, rápidamente tendremos que ajustar la potencia generada, porque si no lo hacemos, los generadores síncronos empiezan a frenarse y la frecuencia de la red cae. Entonces tenemos que abrir la llave del gas o, si es una central hidráulica, pues la llave del agua para que esas centrales empiecen a producir más potencia y el generador vuelva a producir los 50 hercios, que es lo que tenemos aquí en red eléctrica. Y aquí viene la clave que quiero que tengan en cuenta para más adelante. Y es que si no conseguimos aumentar esa potencia generada, abriendo la llave del gas o la de las hidráulicas, tenemos que arrancar centrales hasta llegar a la potencia demandada. Ahora voy a explicar el mercado de la electricidad aquí en España. Primero, la generación, que aquí en España es privada. Por ejemplo, yo ahora puedo poner paneles solares en el campo y ponerme a generar electricidad y volcarla a la red. Que en realidad la electricidad no se vuelca como si fuese agua, lo que hace es mantener la tensión y la frecuencia de la red eléctrica, ya que depende si se demanda más potencia o menos, circulará más o menos intensidad por los cables. Pero siempre tiene que mantenerlos a, en el ejemplo de Lanzarote, 66 kilovoltios o 132 kilovoltios y a unos 50 hercios. Luego tenemos el transporte. Toda la red de alta tensión del país, es decir, las autopistas de la electricidad, son del Estado. La electricidad se sube a tensiones muy altas para que se pierda la menor intensidad posible por el camino. Después tenemos las distribuidoras. Esa línea de alta tensión, cuando llega a las ciudades, las distribuidoras lo que se encargan es de engancharse a ellas y bajar la tensión y meterlo a tu casa a 230 voltios. Y después de las distribuidoras están las comercializadoras. Estas son las que se encargan de comprar la electricidad a los que la generan en el mercado mayorista y nos la venden a nosotros, los consumidores, en el mercado minorista. De esto hablaré próximamente. Y la distribuidora, que es la que pone los cables por toda la ciudad y la que tiene que mantener un buen funcionamiento de la red, ¿cómo gana dinero? Pues pasándole las facturas a las comercializadoras para que luego ellas nos cobren una parte proporcional de mantenimiento de la red o si nos han tenido que poner un contador nuevo o alguna instalación nueva que queramos. Luego hay empresas muy grandes que son tanto comercializadoras como distribuidoras y como generadoras, que por ejemplo son Iberdrola o Endesa. Ahora vamos a hablar del tipo de mercado, lo que les había contado antes, lo del mercado minorista y mayorista. ¿Cómo ganan dinero las comercializadoras? Pues lo que hacen es comprar la electricidad a los generadores en el mercado mayorista y nos la venden a nosotros, los consumidores, en el minorista. Obviamente la electricidad en el mercado minorista nos la venden a nosotros bastante más caro que al precio al que la compran en el mercado mayorista. En el mercado minorista nosotros, los consumidores, podemos tener dos tipos de contrato con la comercializadora. Estos son de libre o de regulado. El de libre, la comercializadora nos pone un precio por la electricidad durante todo un año, por ejemplo, y ese precio da igual que la electricidad esté cara o barata, siempre vamos a pagar lo mismo. Y en el regulado, depende de lo que a la comercializadora le cueste generar dicha electricidad, nos va a poner un precio que va a poder variar a lo largo de todo el día. Ahora voy a hablar del mercado mayorista. Cada hora del día se ajusta con la curva de oferta y demanda. Vamos a empezar dibujando la curva de la demanda
que se dibuja desde los que están más dispuestos a pagar por la electricidad a los que menos. ¿Quiénes son los que más están dispuestos a pagar? Nosotros, los pequeños consumidores. Y dirás, ¿por qué? Porque tú, cuando haces un contrato para tu casa de 3000 vatios de potencia, con la comercializadora, tú quieres tener esos 3000 vatios de potencia, da igual que tú te levantes a las 6 de la mañana a hacerte una pizza en el horno o ponerte a planchar o lo que sea. Tú quieres esos 3000 vatios de potencia siempre. Entonces, nosotros, los pequeños consumidores, los que hacemos contratos pequeños para nuestras viviendas, por ejemplo, somos los consumidores más exigentes, los que más estamos dispuestos a pagar por el kilovatio hora. Entonces, ponen un precio para nosotros altísimo. Por ejemplo, el de 1 € el kilovatio hora. Luego van las empresas, las industrias. Voy a poner un ejemplo un poco extremo. Imaginaros que tengo una empresa de fundir hierro con hornos eléctricos y la electricidad está muy cara ese día. A mí no me compensa trabajar ese día. ¿Qué es lo que está pasando ahora mismo en Alemania? La electricidad está tan cara debido a pagar las centrales, de las cuales hablaré luego, que a las empresas les sale más rentable dejar de producir ciertos días. Entonces yo le digo a mi comercializadora, si la electricidad está más cara de, por ejemplo, 10 céntimos el kilovatio hora, no me la compres porque ese día no voy a trabajar. Esa empresa, si la electricidad está muy cara, pues prefiere no trabajar no comprando la electricidad ese día. Entonces la gráfica baja. Y al final del todo, ¿quién está? ¿Quiénes son los que menos están dispuestos a pagar por la electricidad? Por ejemplo, los que utilizan la electricidad para hacer un negocio. Por ejemplo, la central de bombeo. Con la del Salto de Chira es un ejemplo de Gran Canaria. Lo que hace es que cuando la electricidad está muy barata, compra la electricidad para subir el agua de un embalse que está a un nivel menor a otro embalse que está a un nivel mayor. Lo sube con bombas y cuando la electricidad está cara, deja caer ese agua para que genere electricidad y venderla más cara. Eso al final es una batería que funciona con la física. Si yo tuviera una central de bombeo, pues le diría a mi comercializadora, si me consigues la electricidad por menos de 4 céntimos el kilovatio hora, te la compro, porque voy a encender mis bombas y voy a bombear agua al estanque que tengo arriba. Para luego, cuando la electricidad esté, por ejemplo, a 10 céntimos el kilovatio hora, pues la voy a soltar y voy a generar electricidad con ella. Y voy a vender para generar beneficios. Entonces, la curva de demanda es una gráfica, como ven, descendente. Ahora vamos a ir con la curva de la oferta. ¿Qué hacen los generadores? Quien se pone primero en la curva de la oferta es el que más barato está dispuesto a vender su electricidad. ¿Y quiénes son los que están más dispuestos a vender su electricidad más barato? Pues las centrales nucleares. De hecho, no es que estén dispuestos a venderla barato, es que están dispuestos incluso a ciertas horas del día a pagar a la comercializadora porque consuman la electricidad que ellos generan. ¿Por qué pasa esto? Porque las centrales nucleares no se pueden parar. O sea, las ponen a funcionar y está en funcionamiento 1 o 2 años seguidos hasta su mantenimiento, sin parar, al 80, 90 o 100% de su potencia. Y no puede bajar de ahí porque si se baja de ahí, la central nuclear se para. Y si se para, el tiempo que hace falta para arrancar una central nuclear es de por lo menos 2 meses. Y claro, los costes para parar una central nuclear son altísimos. Entonces, si hay momentos del día en el que sobra electricidad, ellos no pueden apagarla y están dispuestos a pagar a una comercializadora para que consuma ese excedente de electricidad. Y después esa electricidad nunca te la van a vender gratis, nunca te la van a regalar, así que ellos siempre ganan. Después de la energía nuclear, ¿quiénes son los siguientes que están dispuestos a cobrar menos por vender su electricidad? Pues las energías más baratas, la eólica y la fotovoltaica. Estas tecnologías son muy baratas y no tienen gastos variables. O sea, una vez que han puesto un molino, se pone a producir electricidad y no para. Es una tecnología que entra en el mercado a un precio muy bajo. Por ejemplo, al coste que les ha costado la inversión, más unos pocos beneficios. Pero no suelen hacerlo así. Lo que suelen hacer es entrar a cero. ¿Para qué? Pues para asegurarse de estar dentro de la subasta. Obviamente la eólica o la fotovoltaica no van a ofrecer precios negativos como la nuclear.
¿Por qué? Porque no está dispuesta a pagar porque consuman su electricidad. Porque un molino eólico se puede parar y una fotovoltaica se puede desenchufar. No tiene por qué estar generando electricidad de continua, como la nuclear, que no se puede parar. Ahora está la hidráulica. Y aquí ya sí que hemos consumido algo. Consumimos energía para mover ese agua. Y por último, las centrales de generación, que son las que más caro venden su electricidad. Pues las centrales, por ejemplo, las centrales de ciclo combinado, lo que hacen es quemar gas natural para producir electricidad. Y claro, dependiendo del gas, va a costar más o menos producir la electricidad. Una central de ciclo combinado se compone de una turbina de gas que mueve un generador eléctrico, que produce electricidad. Los gases de escape de esa turbina calientes calientan agua y la hacen hervir, y mueve a la vez una turbina de vapor que mueve otro generador. Por eso se llama ciclo combinado. Pero si yo tengo una central de ciclo combinado y el gas que nos suministra Rusia ya no nos lo suministra, yo voy a poner el precio más alto para la electricidad que yo genere y para que me salga rentable. Y además, si emito CO2 a la atmósfera, tengo que pagar impuestos por el CO2 que emito. Y voy a poner aún más alto el precio de la electricidad. Una vez obtenidas las curvas de la demanda y de la oferta, las juntamos y donde se cruzan es el punto de casación. Ese punto es el más eficiente del mercado, donde se vende la mayor cantidad de energía, al menor precio. Los que están en ese punto de casación hacia la derecha se quedan fuera del mercado y lo que queda a la izquierda entra dentro. Los de arriba son los que demandan y compran la energía a los que la generan, que son los de abajo. Da igual que hayas demandado electricidad a muchísimo precio, tú vas a comprar al precio del punto de casación. Da igual que hayas ofertado por ella precios bajísimos, incluso negativos, tú vas a vender al precio del punto de casación. Por eso interesa estar dentro del mercado y por eso ponen precios muy bajos, porque aunque el punto de casación esté muy bajo y el precio sea muy bajo, es mejor vender algo que no vender nada. Sobre todo si no tienen costes variables como por ejemplo los molinos eólicos o la fotovoltaica. Y esta subasta de energía se hace todos los días para el día siguiente y para cada hora del día. Por eso cada hora del día tiene un distinto precio. Pero claro, como las energías renovables ofertan tan barato la electricidad, hay momentos del día en el que no hay demanda o hay mucha generación renovable y el punto de casación está muy bajo y la electricidad es prácticamente gratis. Pero claro, es gratis en el mercado mayorista. En el mercado minorista, que es en el que nosotros estamos, siempre nos va a cobrar algo. Pero si por el contrario hay mucha energía demandada, o sea, mucha potencia demandada, tendremos que ir arrancando centrales hasta conseguir la misma potencia generada. Lo que va a ocurrir es que al calentar esas centrales, por ejemplo, en el ciclo combinado, que son muy caras, el punto de casación va a subir mucho. Y ahí es cuando todas las energías se van a forrar. ¿Por qué? Porque por muy barato que consigan hacer el megavatio, van a cobrar lo mismo que el gas. Porque al final nos están ofreciendo el mismo servicio. Ellos nos venden el mismo megavatio que el gas, pero el gas le cuesta mucho más hacerlo que, por ejemplo, a la fotovoltaica o a la eólica. Y por eso van a ganar muchísimo dinero. Y los que estamos arriba, los consumidores, vamos a pagar muchísimo dinero. Y como he dicho antes, no podemos decir, vale, pues que no arranquen el gas si está caro. No. ¿Por qué? Porque si no hay una potencia generada igual a la que se demanda, se cae toda la red y nos quedamos sin luz todos.